Hoy vamos a recorrer un camino bastante silencioso. Lejos de los escenarios, de las luces y de las guitarras que alguna vez hicieron temblar estadios enteros en los años 70. Porque hubo un tiempo en que estos músicos estaban en todas partes. Sus canciones sonaban en la radio, sus rostros aparecían en revistas y miles de personas gritaban sus nombres cada noche. Pero ahora, muchos de ellos descansan en lugares tranquilos, casi olvidados, donde el ruido desapareció hace mucho tiempo. Y en este video, vamos a visitar las tumbas de 15 estrellas del rock de los 70, que hoy muy pocas personas recuerdan visitar. Dusty Hill. En el Forest Park Lawndale Cemetery de Houston, Texas, hay una tumba bastante silenciosa donde descansa Dusty Hill. No hay grandes multitudes, ni cámaras, ni el ruido de motocicletas y guitarras que durante décadas parecieron seguirlo a todas partes. Solo árboles, viento y algunas flores que aparecen de vez en cuando bajo el calor de Texas. Durante los años 70, Dusty Hill se convirtió en una de las figuras más reconocibles del rock americano, gracias a ZZ Top. La barba larga, las gafas oscuras y el bajo colgado al pecho terminaron formando una imagen imposible de olvidar. Junto a Billy Gibbons y Frank Beard, ayudó a construir el sonido del blues rock sureño, con canciones como La Grange, Tush y otros temas que todavía siguen sonando décadas después. Pero fuera del escenario, él era mucho más reservado de lo que la mayoría imaginaba. Mientras otras estrellas del rock vivían rodeadas de excesos y escándalos constantes, Dusty Hill prefería mantenerse tranquilo y lejos de Hollywood. De hecho, muchas personas cercanas a la banda decían que parecía sentirse más cómodo tocando su bajo que hablando frente a una cámara. Y aunque ZZ Top logró mantenerse unido durante más de 50 años, algo extremadamente raro dentro del mundo del rock, el tiempo terminó alcanzando incluso a las bandas que parecían eternas. Dusty Hill murió en 2021, a los 72 años, mientras dormía en su casa de Houston, después de enfrentar algunos problemas de salud durante sus últimos años. Para muchos fanáticos, su muerte marcó el final de una época del rock clásico americano. Hoy, su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un hombre que alguna vez tocó frente a miles de personas ahora descansa en un lugar donde apenas se escucha el viento entre los árboles. Desde Texas, nuestro viaje continúa hacia otra historia mucho más oscura dentro del rock de los años 70. Mick Ronson. En el Brompton Cemetery de Londres, entre viejas lápidas de piedra y caminos cubiertos de hojas, descansa Mick Ronson. El lugar suele permanecer tranquilo, muy lejos de la energía que alguna vez lo rodeó durante los años más salvajes del rock de los 70. Aunque muchas personas recuerdan a David Bowie como la gran estrella de aquella época, detrás de buena parte del sonido de Ziggy Stardust estaba Mick Ronson. Su guitarra ayudó a construir una de las imágenes más importantes de la historia del glam rock. Los riffs, los arreglos y la energía de canciones como Moonage Daydream o Starman llevaban su sello por todas partes. Pero algo que mucha gente no sabe es que Mick Ronson nunca intentó convertirse en el centro de atención. Incluso durante el auge de Bowie, él seguía pareciendo un músico tranquilo y reservado, mucho más interesado en la música que en la fama. Durante los años 70 también trabajó con artistas como Lou Reed, Ian Hunter y Bob Dylan. Dentro de la industria musical, muchísimos músicos lo consideraban uno de los guitarristas más talentosos de su generación, aunque su nombre nunca alcanzó el mismo nivel de fama que otras estrellas del rock de aquella época. Y con el paso de los años, su figura comenzó a quedar cada vez más olvidada, fuera del círculo de los fanáticos del rock clásico. Luego, todo empezó a cambiar todavía más cuando le diagnosticaron cáncer de hígado. Aún así, él siguió trabajando y grabando música durante sus últimos años, incluso mientras su salud empeoraba lentamente. Mick Ronson murió en 1993, a los 46 años. Su muerte golpeó muy fuerte a muchos músicos que habían trabajado con él, porque detrás de la imagen silenciosa, había un artista que había ayudado a definir el sonido de toda una generación. Hoy, su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que uno de los hombres que ayudó a crear el sonido del glam rock, ahora descanse en un lugar donde casi todo permanece en silencio. Desde Londres,
nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por excesos, tragedias, y uno de los finales más oscuros del rock de los años 70. Terry Kath. En el Forest Home Cemetery de Illinois, hay una tumba sencilla donde descansa Terry Kath. El lugar suele permanecer tranquilo, lejos del ruido y de la energía que alguna vez lo convirtieron en una de las figuras más admiradas del rock americano de los años 70. Hoy muchas personas recuerdan a Chicago como una banda llena de baladas y grandes éxitos comerciales. Pero durante sus primeros años, el grupo tenía un sonido mucho más salvaje, experimental y pesado. Y gran parte de esa fuerza venía de Terry Kath. Su forma de tocar la guitarra impresionaba incluso a músicos legendarios. De hecho, Jimi Hendrix llegó a decir que Terry Kath era uno de los mejores guitarristas que había escuchado en su vida. Sobre el escenario, él mezclaba blues, jazz y rock con una energía difícil de controlar. Canciones como 25 or 6 to Quar mostraban una agresividad que muy pocas bandas tenían en aquella época. Pero fuera del escenario, Terry Kath era mucho más impredecible. Durante años desarrolló una peligrosa obsesión por las armas de fuego. Sus amigos y compañeros de banda hablaban de alguien divertido y talentoso, aunque también impulsivo y muchas veces incapaz de medir el riesgo de sus propias acciones. Y poco a poco, esa personalidad comenzó a preocupar a las personas más cercanas a él. Luego llegó la noche, que cambió todo. En enero de 1978, mientras estaba con amigos, Terry Kath manipuló varias armas creyendo que estaban descargadas. En un momento, tomó una pistola que todavía tenía una bala en la recámara. Minutos después, el arma se disparó accidentalmente. Murió a los 31 años. La noticia destruyó emocionalmente a los miembros de Chicago. Para muchos fanáticos, también marcó el final de la etapa más poderosa y creativa de la banda. Hoy, su tumba permanece silenciosa la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico capaz de impresionar incluso a Hendrix, ahora descanse en un lugar donde apenas se escucha el viento entre los árboles. Desde Illinois, nuestro viaje continúa hacia otra historia todavía más caótica, dentro del rock de los años 70. Steve Gaines. En el Jacksonville Memory Gardens de Florida, hay una tumba que muchas personas pasan de largo sin darse cuenta de quién descansa allí. Entre árboles, flores y caminos silenciosos, terminó la historia de Steve Gaines, uno de los músicos más prometedores del Southern Rock de los años 70. Cuando Steve Gaines entró a Lynyrd Skynyrd en 1976, la banda ya era enorme. Sweet Home Alabama sonaba en todas partes y el grupo se había convertido en uno de los nombres más importantes del rock americano. Pero aún así, Steve logró llamar la atención casi de inmediato. Su guitarra tenía una mezcla extraña de precisión y agresividad que encajaba perfectamente con el sonido de la banda. Incluso Ronnie Van Sant llegó a decir que Steve probablemente algún día lideraría Lynyrd Skynyrd por sí solo. Y eso era algo que muy pocos músicos escuchaban dentro de una banda tan grande. Pero fuera del escenario, Steve Gaines seguía siendo bastante tranquilo. Muchas personas cercanas al grupo recordaban que parecía más concentrado en tocar música que en comportarse como una estrella de rock. Luego, todo cambió en cuestión de minutos. El 20 de octubre de 1977, Lynyrd Skynyrd viajaba en un avión rumbo a Luisiana cuando la aeronave comenzó a quedarse sin combustible. Poco después, el avión se estrelló en un bosque de Mississippi. Steve Gaines murió ese mismo día junto a Ronnie Van Sant, su hermana Cassie Gaines y otras personas del equipo de la banda. Tenía solo 28 años. La tragedia destruyó por completo a Lynyrd Skynyrd y se convirtió en uno de los accidentes más famosos de la historia del rock. Hoy, su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo, y resulta difícil imaginar que un músico que apenas comenzaba a mostrar todo su talento terminara convertido en otro nombre silencioso dentro de un cementerio. Desde Florida, nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por excesos y autodestrucción dentro del rock de los años 70. Tommy Bolin. En el Calvary Cemetery de Sioux City, Iowa, descansa Tommy Bolin. El lugar es tranquilo, casi demasiado silencioso para alguien que pasó gran parte de su corta vida rodeado de amplificadores, giras y algunos de los escenarios más grandes del rock de los años 70.
Tommy Bolin era considerado un guitarrista extremadamente talentoso incluso cuando todavía era muy joven. Su estilo mezclaba hard rock, jazz y blues de una manera que llamaba la atención de otros músicos casi de inmediato. Durante los años 70 trabajó con bandas como James Gang y más tarde terminó entrando a Deep Purple, reemplazando nada menos que a Ritchie Blackmore. Y para muchos fanáticos, esa parecía una tarea imposible. Pero Tommy Bolin tenía algo diferente. Su forma de tocar era impredecible, rápida y muy emocional al mismo tiempo. Incluso dentro de una banda gigantesca como Deep Purple, logró destacar rápidamente. Sin embargo, detrás de todo ese talento también comenzaron a aparecer problemas cada vez más graves. El consumo de drogas empezó a afectar su salud y también sus presentaciones en vivo. Algunas noches todavía brillaba sobre el escenario, pero otras veces apenas podía tocar correctamente. Y poco a poco, la presión de la fama terminó empujándolo hacia una espiral mucho más oscura. En diciembre de 1976, después de una presentación en Miami, Tommy Bolin sufrió una sobredosis causada por una mezcla de drogas y alcohol. Murió a los 25 años. Su muerte dejó la sensación de que el rock había perdido a alguien que apenas estaba comenzando a mostrar todo lo que podía llegar a hacer. Muchos músicos siguieron hablando de él durante años, como uno de los grandes talentos desperdiciados de aquella generación. Hoy, su tumba permanece en silencio la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un guitarrista que alguna vez compartió escenario con algunas de las bandas más grandes del mundo, ahora descanse lejos del ruido y de las luces que marcaron su vida. Desde Iowa, nuestro viaje continúa hacia otra historia todavía más oscura, dentro del rock clásico de los años 70. Dan McCafferty. En el Charlestown Cemetery de Escocia, hay un lugar tranquilo donde descansa Dan McCafferty. No hay grandes homenajes ni multitudes constantes alrededor de su tumba. Solo silencio y el mismo paisaje gris que parece encajar perfectamente con la voz áspera que lo convirtió en una leyenda del rock de los años 70. Como cantante principal de Nazareth, Dan McCafferty ayudó a crear algunos de los himnos más reconocibles del hard rock clásico. Su voz ronca y agresiva hizo que canciones como Love Hurts, Hair of the Dog y This Flight Tonight sonaran completamente diferentes a cualquier otra banda de aquella época. Y aunque Nazareth nunca alcanzó el mismo nivel comercial de grupos como Led Zeppelin o Deep Purple, lograron construir una base de fanáticos extremadamente fiel durante décadas. Pero algo que muchas personas no sabían era que Dan McCafferty sufrió graves problemas de salud durante gran parte de sus últimos años. Poco a poco, su cuerpo comenzó a impedirle seguir actuando como antes. Incluso respirar sobre el escenario se volvió cada vez más difícil para él. Y para un cantante cuya voz era prácticamente el corazón de la banda, eso fue devastador. Finalmente, en 2013, se vio obligado a dejar las giras debido a problemas pulmonares crónicos. Aún así, siguió conectado a la música todo el tiempo que pudo. Dan McCafferty murió en 2022, a los 76 años. Para muchos fanáticos del rock clásico, su muerte representó la desaparición de una de las voces más inconfundibles de toda aquella generación. Hoy su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que una voz capaz de llenar arenas enteras ahora descanse en un lugar donde apenas se escucha el viento pasando entre las lápidas. Desde Escocia, nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por talento, adicciones y una caída lenta, dentro del rock de los años 70. Paul Kossoff. En el Golders Green Crematorium de Londres, hay un memorial discreto que recuerda a Paul Kossoff. El lugar suele permanecer en silencio, muy lejos de la intensidad y del volumen que alguna vez lo convirtieron en uno de los guitarristas más admirados del rock británico de los años 70. Como miembro de Free, Paul Kossoff ayudó a crear canciones que todavía forman parte de la historia del rock clásico, especialmente All Right Now. Su manera de tocar era diferente a la de muchos guitarristas de aquella época. No necesitaba tocar rápido para llamar la atención. Cada nota parecía cargada de emoción y tristeza al mismo tiempo. Y justamente por eso, muchísimos músicos todavía lo consideran uno de los guitarristas más expresivos de toda su generación.
Pero detrás del éxito, comenzaron a aparecer problemas cada vez más graves. Paul Kossoff desarrolló una fuerte adicción a las drogas mientras la fama de Free crecía rápidamente. Poco a poco, su salud comenzó a deteriorarse, y también se volvió más difícil para él mantenerse estable durante las giras y grabaciones. Muchas personas cercanas a la banda llegaron a preocuparse seriamente por su estado físico y mental. Y aunque intentó seguir adelante con nuevos proyectos después de la separación de Free, la situación nunca mejoró completamente. En 1976, mientras viajaba en avión de Los Ángeles a Nueva York, Paul Kossoff sufrió una embolia pulmonar relacionada con años de abuso de drogas. Murió con solo 25 años. Su muerte dejó la sensación de que el rock británico había perdido a uno de sus talentos más sensibles demasiado pronto. Hoy, su memorial permanece tranquilo la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico capaz de emocionar a miles de personas con una sola guitarra, ahora sea recordado en un lugar donde casi todo permanece en silencio. Desde Londres, nuestro viaje continúa hacia otra historia, todavía más oscura dentro del rock de los años 70. Alvin Lee. En el crematorio de Guildford, en Inglaterra, descansa Alvin Lee. El lugar permanece tranquilo la mayor parte del tiempo, muy lejos de los enormes festivales y del ruido salvaje que alguna vez definieron su vida durante la época dorada del rock de los años 70. Como líder de 10 Years After, Alvin Lee se convirtió en uno de los guitarristas más famosos de finales de los años 60 y principios de los 70. Su presentación en Woodstock de 1969 lo transformó prácticamente en una estrella de la noche a la mañana. La velocidad de sus solos y la energía con la que tocaba impresionaron a millones de personas alrededor del mundo. Durante aquellos años, su guitarra parecía moverse sin descanso. Mientras muchas bandas apostaban por sonidos más psicodélicos o experimentales, Alvin Lee mantenía un estilo agresivo, rápido y profundamente conectado al blues americano. Pero algo que mucha gente no sabe es que él nunca se sintió completamente cómodo con la fama masiva que llegó después de Woodstock. De hecho, con el paso de los años comenzó a alejarse lentamente de la industria musical más comercial y prefirió enfocarse en proyectos mucho más personales. Y mientras nuevas generaciones aparecían dentro del rock, su nombre poco a poco empezó a quedar lejos del centro de atención. Aún así, muchos guitarristas siguieron considerándolo una enorme influencia, especialmente por la manera salvaje y casi incontrolable con la que tocaba en vivo. En 2013, Alvin Lee murió a los 68 años debido a complicaciones inesperadas después de una cirugía rutinaria. La noticia sorprendió a muchísimos fanáticos, porque hasta ese momento todavía seguía conectado a la música. Hoy, el lugar donde descansan sus cenizas permanece silencioso la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un hombre que alguna vez hizo temblar Woodstock con su guitarra ahora descanse lejos del ruido y de las luces que marcaron toda su vida. Desde Inglaterra, nuestro viaje continúa hacia otra historia, todavía más trágica dentro del rock de los años 70. Leslie West. En el Mountain View Cemetery de Nueva York, hay una tumba sencilla donde descansa Leslie West. El lugar suele permanecer tranquilo, lejos del volumen ensordecedor y de las guitarras pesadas que alguna vez definieron su vida dentro del rock de los años 70. Como líder de Mountain, Leslie West ayudó a crear uno de los sonidos más pesados de toda aquella generación. Su guitarra gruesa y agresiva convirtió canciones como Mississippi Queen en verdaderos himnos del hard rock americano. Sobre el escenario, él parecía imposible de ignorar. La voz áspera, el cuerpo enorme y la intensidad con la que tocaba hacían que cada presentación tuviera algo salvaje. Pero fuera del escenario, las cosas muchas veces fueron mucho más difíciles. Durante años luchó contra problemas de salud, adicciones y también contra las consecuencias físicas de una vida entera marcada por excesos. Y aunque siguió tocando música durante décadas, poco a poco su cuerpo comenzó a deteriorarse cada vez más. De hecho, algo que muchos fanáticos todavía recuerdan es que en 2011 tuvo que sufrir la amputación de una pierna debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Aún así, incluso después de eso, Leslie West continuó grabando música y apareciendo sobre el escenario siempre que podía.
Y quizás eso fue parte de lo que hizo que tantas personas lo admiraran. Porque incluso cuando ya no tenía la misma fuerza física de antes, seguía comportándose como un verdadero músico de rock. Leslie West murió en 2020, a los 75 años, después de sufrir un paro cardíaco. Para muchos fanáticos del hard rock clásico, su muerte representó el final de una generación mucho más ruidosa, pesada y auténtica. Hoy su tumba permanece silenciosa la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un hombre cuya guitarra alguna vez hizo temblar escenarios enteros, ahora descanse en un lugar donde apenas escucha el viento entre los árboles. Desde Nueva York, nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por tragedias y excesos, dentro del rock clásico de los años 70. Alex Chilton. En el Lakewood Memorial Gardens de Memphis, Tennessee, descansa Alex Chilton. El lugar permanece tranquilo casi todo el tiempo, muy lejos del ruido y de la influencia enorme que él terminó dejando dentro de la historia del rock. Durante los años 70, Alex Chilton fue el líder de Big Star, una banda que en su momento nunca alcanzó el éxito comercial que muchos esperaban. Y justamente, ahí está una de las partes más extrañas de su historia, porque aunque sus discos vendieron muy poco cuando fueron lanzados, con el paso de los años, Big Star terminó convirtiéndose en una de las bandas más influyentes del rock alternativo y del power pop. Músicos de grupos como R.E.M., The Replacements y Teenage Fan Club hablaron muchas veces sobre la enorme influencia que Alex Chilton tuvo sobre ellos. Sus canciones mezclaban melodías suaves, tristeza y una sensación constante de nostalgia que parecía adelantada a su tiempo. Pero mientras otras estrellas del rock buscaban fama y grandes escenarios, Alex Chilton muchas veces parecía alejarse voluntariamente de todo eso. Después del fracaso comercial de Big Star, pasó años tocando en clubes pequeños y viviendo lejos de la industria musical más grande. Y poco a poco, su nombre comenzó a convertirse más en una leyenda de culto que en una verdadera estrella popular. En 2010, Alex Chilton murió a los 59 años, debido a un ataque al corazón. La noticia golpeó especialmente a músicos y fanáticos que durante décadas habían considerado sus canciones como algunas de las más importantes del rock americano. Hoy, su tumba permanece silenciosa la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico que terminó influyendo a generaciones enteras, ahora descanse en un lugar donde casi nadie imagina la importancia que tuvo para la historia del rock. Desde Memphis, nuestro viaje continúa hacia otra historia mucho más oscura dentro de los años 70. Michael Bloomfield. En el Mount Tamalpais Cemetery de California, hay una tumba sencilla donde descansa Michael Bloomfield. El lugar suele permanecer tranquilo, muy lejos del sonido de blues y guitarras eléctricas que alguna vez hicieron de él uno de los músicos más admirados de finales de los años 60 y principios de los 70. Michael Bloomfield fue considerado un guitarrista extraordinario desde muy joven. Su manera de tocar mezclaba blues, rock y soul con una intensidad que impresionó incluso a músicos legendarios de aquella época. Trabajó junto a Bob Dylan durante el famoso cambio eléctrico del cantante en los años 60 y también ayudó a formar la Paul Butterfield Blues Band. Muchos músicos lo veían como uno de los guitarristas más talentosos de toda su generación. Pero fuera del escenario, su vida comenzó a complicarse cada vez más. Michael Bloomfield luchó durante años contra problemas de adicción que lentamente fueron afectando su carrera y también su salud. Y aunque seguía siendo admirado dentro del mundo musical, poco a poco comenzó a alejarse del centro de atención. Algo que mucha gente no sabe es que él nunca pareció sentirse cómodo con la fama. Prefería tocar música antes que comportarse como una celebridad de rock. Sin embargo, la situación continuó empeorando. En 1981, Michael Bloomfield fue encontrado muerto dentro de un automóvil en San Francisco debido a una sobredosis. Tenía solo 37 años. Su muerte dejó la sensación de que el blues rock había perdido a uno de sus músicos más sensibles y talentosos demasiado pronto. Hoy, su tumba permanece silenciosa la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un hombre cuya guitarra ayudó a cambiar el sonido del rock americano ahora descanse en un lugar donde apenas se escucha el viento entre los árboles. Desde California,
Nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por tragedias y excesos dentro del rock clásico de los años 70. Randy, California. En el Eternal Valley Memorial Park de California, hay una tumba tranquila donde descansa Randy, California. El lugar permanece silencioso la mayor parte del tiempo, muy lejos de la energía psicodélica y del sonido experimental que alguna vez definieron su carrera durante los años 70. Como líder de la banda Spirit, Randy, California fue uno de los guitarristas más originales de su generación. Desde muy joven llamó la atención por su talento, e incluso llegó a tocar junto a Jimi Hendrix antes de hacerse famoso. De hecho, fue Hendrix quien le dio el apodo de California, para diferenciarlo de otro músico llamado Randy, que también estaba en la banda. Pero aunque Spirit recibió elogios de muchos críticos y músicos, nunca alcanzó el mismo nivel de fama comercial que otras bandas de rock de aquella época. Aún así, canciones como I Got a Line on You terminaron convirtiéndose en clásicos para muchos fanáticos del rock psicodélico. Y con el paso de los años, Randy, California comenzó a transformarse más en una figura de culto que en una verdadera estrella popular. Algo que muchas personas recuerdan de él es que parecía sentirse más cómodo experimentando con la música que buscando fama o grandes escenarios. Mientras otras bandas perseguían éxito comercial, él seguía obsesionado con crear sonidos diferentes. Pero su historia terminó de una manera completamente inesperada. En 1997, Randy, California estaba en Hawái junto a su hijo cuando ambos fueron arrastrados por una fuerte corriente en el océano. Él logró salvar a su hijo, pero desapareció en el agua poco después. Tenía 45 años. Su muerte dejó una sensación extraña entre muchos fanáticos, porque incluso el final de su vida parecía sacado de una historia psicodélica y trágica del rock clásico. Hoy, su tumba permanece en silencio la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico tan importante para el rock experimental ahora descanse lejos del ruido y de las luces que alguna vez rodearon su vida. Desde California, nuestro viaje continúa hacia otra historia todavía más oscura dentro del rock de los años 70. Phil May. En el Kensal Green Cemetery de Londres, hay un lugar bastante silencioso donde descansa Phil May. No hay grandes homenajes alrededor de su tumba, y muchas personas que caminan por el cementerio probablemente no imaginan que allí descansa uno de los pioneros más importantes del rock británico. Como cantante principal de The Pretty Things, Phil May ayudó a construir una de las bandas más salvajes y rebelde de los años 60 y 70. Mucho antes de que el punk existiera oficialmente, The Pretty Things ya tenían una imagen agresiva, caótica y completamente diferente a la mayoría de grupos británicos de aquella época. De hecho, durante varios años fueron considerados incluso más escandalosos que los Rolling Stones. Pero aunque influyeron a muchísimos músicos posteriores, la banda nunca alcanzó el nivel de fama masiva que lograron otros nombres del rock británico. Y con el paso del tiempo, Phil May terminó convirtiéndose más en una figura de culto que en una verdadera celebridad mundial. Algo que muchas personas recuerdan de él era su actitud impredecible sobre el escenario. Parecía representar perfectamente el espíritu desordenado y rebelde del rock clásico, antes de que la industria comenzara a volverlo más comercial. Sin embargo, los años también comenzaron a pasar factura. Phil May enfrentó varios problemas de salud durante sus últimos años, y poco a poco fue alejándose de la vida pública. Aún así, siguió conectado a la música prácticamente hasta el final. Murió en 2020, a los 75 años, después de complicaciones derivadas de una cirugía de cadera. Para muchos fanáticos del rock clásico británico, su muerte representó la desaparición de una generación mucho más peligrosa, impredecible y auténtica. Hoy, su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un hombre que alguna vez ayudó a escandalizar a toda Inglaterra, ahora descanse en un lugar donde apenas se escucha el viento entre las lápidas. Desde Londres, nuestro viaje continúa hacia otra historia marcada por excesos y tragedias dentro del rock clásico de los años 70. Billy Murcia. En el cementerio de St. Raymond, en Nueva York, descansa Billy Murcia. El lugar permanece tranquilo la mayor parte del tiempo,
muy lejos del caos, del maquillaje y de la energía salvaje que rodeó los primeros años del glam rock neoyorquino. Billy Murcia fue el baterista original de New York Dolls, una banda que terminó influyendo enormemente en el punk y en el hard rock que aparecería años después. Aunque el grupo nunca dominó las listas de ventas durante los años 70, su imagen provocadora y su sonido agresivo ayudaron a cambiar la estética del rock para siempre. Y algo que mucha gente no sabe es que Billy Murcia era considerado una pieza fundamental dentro de la banda durante aquellos primeros años. Sus compañeros hablaban de él como alguien carismático, divertido y con una energía muy diferente a la del resto del grupo. Pero todo terminó demasiado rápido. En 1972, mientras New York Dolls estaba de gira en Inglaterra, Billy Murcia sufrió una sobredosis después de una noche de excesos. Algunas personas intentaron ayudarlo de maneras extremadamente peligrosas y desorganizadas antes de llamar a emergencias. Poco después, murió con solo 21 años. La tragedia golpeó muy fuerte a la banda incluso antes de que alcanzaran fama internacional. Y para muchos fanáticos, la muerte de Billy Murcia marcó el comienzo de la imagen autodestructiva, que terminaría rodeando a gran parte del rock de los años 70. Hoy su tumba permanece silenciosa la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico que ayudó a inspirar el nacimiento del punk, ahora descanse en un lugar donde casi nadie imagina la influencia que tuvo sobre toda una generación. Desde Nueva York, nuestro viaje continúa hacia la última historia de este recorrido, por las tumbas olvidadas del rock de los años 70. Jim Gordon. En el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles, hay una tumba rodeada de silencio, donde descansa Jim Gordon. Y resulta extraño pensar que un hombre que alguna vez trabajó con algunas de las mayores estrellas del rock, terminó siendo recordado también por una de las historias más oscuras de toda aquella generación. Durante los años 70, Jim Gordon era considerado uno de los mejores bateristas de la industria musical. Tocó junto a artistas como Eric Clapton, George Harrison, John Lennon y The Beach Boys. Su talento era tan grande que prácticamente parecía estar en todas partes dentro del rock clásico de aquella época. De hecho, muchos fanáticos todavía lo recuerdan especialmente por su trabajo en Laila, una de las canciones más famosas de Derek and the Dominos. Su forma de tocar mezclaba técnica, sensibilidad y una energía muy difícil de encontrar incluso entre músicos profesionales. Pero detrás de todo ese éxito, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Con el paso de los años, Jim Gordon comenzó a sufrir graves problemas mentales. Sin embargo, durante aquella época, casi nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Muchas personas alrededor de él pensaban que simplemente estaba perdiendo el control debido al estrés, las drogas o la presión de la industria musical. Y luego ocurrió la tragedia. En 1983, durante un episodio psicótico relacionado con esquizofrenia no tratada, Jim Gordon asesinó a su propia madre. Poco después fue arrestado y pasó el resto de su vida en prisión psiquiátrica. La historia destruyó completamente su legado público. Para muchas personas, el baterista brillante de los años 70 desapareció detrás de aquella tragedia. Imposible de separar de su nombre. Jim Gordon murió en 2023, a los 77 años. Hoy, su tumba permanece tranquila la mayor parte del tiempo. Y resulta extraño pensar que un músico que alguna vez ayudó a crear algunas de las canciones más importantes del rock, ahora descanse en silencio dentro de un cementerio de Hollywood, lejos del ruido que definió toda su vida. Y quizás eso es lo más extraño de todo, porque durante los años 70, muchos de estos músicos parecían demasiado grandes para desaparecer. Sus canciones sonaban en todas partes, sus rostros llenaban revistas y miles de personas gritaban sus nombres cada noche. Pero con el paso del tiempo, el ruido terminó apagándose. Y hoy, muchos de ellos descansan en lugares silenciosos, lejos de los escenarios y de las luces que alguna vez definieron sus vidas. Aunque quizás, mientras alguien siga escuchando sus canciones, una parte de ellos todavía permanece viva.